Bien, muy buenos días a todos. ¿Se escucha, verdad? Sí. La idea de refundar el socialismo en Cuba a veces puede ser una idea muy polémica en todos los sentidos. Recién, cuando nos preparamos con los compañeros de la traducción para preparar propiamente la ponencia, uno de ellos me hizo la gran pregunta de la lotería. Me dijo, ¿y cómo se traduce socialismo a nuestras lenguas? Eso me dio realmente una gran preocupación y me hizo pensar en que ahora mismo no sé si realmente el socialismo es un concepto traducible, ¿no? Creo que una de las grandes pretensiones de la modernidad capitalista significa precisamente eso, que nos gusta pensar que hemos creado conceptos que tienen estructuras de traducibilidad, estructuras de compatibilidad, y realmente no es eso. O sea, ¿qué puede ser socialismo en las lenguas de estas comunidades acá? Pues no sé. Pues probablemente la mejor experiencia para saberlo es que traten de construirlo. Y realmente eso es lo que nos ha pasado en Cuba. Cómo construir el socialismo en un país pequeño, sin recursos naturales, con una hostilidad manifiesta del gobierno más poderoso de la tierra ahora mismo, y cómo reproducir entonces dinámicas que pretendan subvertir este orden del capital. Entonces, yo creo que si algo pudiera traducirse del socialismo a la cubana es que es sobre todo un proceso de resistencia anticapitalista, y es conveniente aclarar, para que se entiendan las intenciones del centro en este proceso de refundación, de que la historia ha demostrado que es un proceso que no culmina con la toma de poder político, incluso cuando se logra instaurar un sistema diferente. O sea, la idea de que el socialismo es un sistema en construcción permanente, yo creo que es una de las nociones que debe primar. Otra de las nociones que debe primar es que es más que construir un sistema social, es construir un proceso civilizatorio. Y entonces a veces se tiende a explicaciones simplistas en este sentido, a una especie de traspasos de recetas de cocina sobre cómo construir el socialismo. Y creo que no hay nada más ajeno a la real intención en ese sentido, ¿no? Hoy sobre el proceso cubano predominan dos visiones, incluso desde la izquierda. Una apunta hacia que el momento actual está marcado por la desintegración de su potencial como experiencia antisistémica, producto tanto de sus errores internos como de la agresión que les comentaba. Mientras que la otra se dirige a señalar que hay, sobre todo ahora, un proceso de reconstitución de este proceso de resistencia, un balance histórico de los resultados alcanzados en el diseño de estrategias de resistencia, sobre todo para el futuro. Aunque quizá nos gustaría a todos pensar que es la segunda visión la que tiene mayor contenido de verdad, la realidad es que hoy en Cuba, hoy Cuba vive una circunstancia de complejidad sin precedentes a lo largo de todo el proceso revolucionario, donde ambas visiones que les comentaba tienen sentido, lo cual ha sido reconocido tanto por la voz popular como por la dirigencia histórica de la revolución. Y si bien es cierto que se ha producido un importante proceso de debate acerca del balance histórico de la revolución, los rumbos futuros de nuestro proceso a corto, mediano y largo plazo aún no se vislumbran con claridad. Quizás una de las conclusiones preliminares más importantes de este balance es que el proceso ha producido tanto fuerzas sociales que pueden garantizar y apuntar a su continuidad en tanto proyecto antisistémico, como otras que podrían apoyar una restauración capitalista también en cualquiera de sus múltiples variantes. O sea, el proceso revolucionario cubano, y es necesario que lo reconozcamos, ha producido esta especie de situación dual, esta especie de dos fuerzas, donde hay una que apunta a el compromiso con la continuidad del sistema, pero también tiene dentro, como lo ha reconocido muchas veces, lo ha comentado creo de una manera magistral Fidel, sobre todo en su discurso en el aula magna de la Universidad de La Habana, también ha producido fuerzas que desde dentro lo pueden hacer caer. Es ingenuo pensar que esta oposición interna, y no estoy hablando de los grupos al servicio de los Estados Unidos, estoy hablando realmente de grupos de cubanos que sencillamente están pensando en un rumbo diferente para nuestro país.
O sea, lo sincero sería aceptar y trabajar sobre que nuestro proceso ha producido esas dos cosas. Y es una idea que a veces nosotros mismos los cubanos no logramos transmitir con claridad y que a veces no es muy comunicable hacia el exterior por muchas razones, pero creo que esta es la realidad, es una realidad realmente compleja. Ahora, la explicación de por qué ha pasado esto, yo creo que nos podría llevar un tiempo vastísimo y sería de gran complejidad. Yo prefiero enfocarme directamente a una de las explicaciones que fundamenta el interés del Centro Martin Luther King por refundar el socialismo, por fomentar y acompañar nuevas formas de organización, sobre todo de los procesos productivos. Esta respuesta consiste en que tanto por la impronta de tener que enfrentar la agresividad del capitalismo de forma directa, como por propios errores de diseño del proyecto, no se logró generar modelos productivos realmente alternativos a los modelos capitalistas. O sea, que nuestro trabajo hoy, y así lo hemos reconocido, nuestro trabajo hoy no es lo suficientemente productivo para sostener nuestra amplia política social. Y no hemos conseguido, más allá de cortos periodos de tiempo, un nuevo contenido para la participación de las personas en los procesos de trabajo. O sea, parte a nuestro juicio de una gran incomprensión. O sea, nosotros pensamos que construir el socialismo con trabajadores asalariados, insertos en una división social de trabajo que continúa sin subvertir de forma efectiva a la capitalista y no con productores colectivos libremente asociados, contiene una imposibilidad en sus términos. O sea, no es posible construir el socialismo con trabajadores asalariados. La estructura de la salarización reproduce la estructura de la división social del trabajo capitalista y conlleva procesos que explican de alguna manera esta progresión dual de las fuerzas políticas que ha generado el proceso revolucionario. Significa además la comprensión de que las transformaciones éticas, cognitivas del sistema de conocimiento que la construcción del socialismo precisa no se fundan en abstracto. O sea, exige un correlato que implica la transformación de las prácticas productivas en función de trascender el estatus de colectivos de fuerza de trabajo asalariada propio del capitalismo hacia la conformación de comunidades de productores libremente asociados, mediante la interacción sobre todo de paradigmas productivos autotransformadores que puedan fundar el patrón de sociabilidad requerido en un proceso civilizatorio anticapitalista. ¿Cuál es la realidad cubana hoy? Es que no lo hemos conseguido. Al menos no lo hemos conseguido en la magnitud que quisiéramos. Y esto es una explicación de por qué hay fuerzas dentro de la revolución que pudieran hacerla implotar. Por eso es la preocupación del Centro Martin Luther King por generar nuevas visiones del socialismo que incluyan nuevas visiones de los procesos productivos. Sobre todo esta noción de que no es posible construir el socialismo con trabajadores asalariados, que la estructura de la asalarización reproduce una estructura de poder, reproduce una estructura de dominación, que si el socialismo no consigue subvertir, entonces el socialismo, como muchas veces se dice, sería el camino más largo para ir del capitalismo al capitalismo. Entonces, sobre todo, su éxito radicará en que podamos generar un movimiento cultural que fundamente e integre estas sociabilidades con progresivas capacidades de conexión de los sistemas de intervención del capital, sobre todo en la vida cotidiana, hacia otras donde la integración productiva permita que los movimientos sociales puedan constituirse como el capital en una lógica verdaderamente global, o sea, convertirnos realmente en una respuesta antisistémica. O sea, las magnitudes de la respuesta antisistémica deben ser magnitudes opuestas, pero similares a la respuesta sistémica. Eso realmente no lo hemos conseguido tampoco. Entonces es necesario que estos procesos productivos desconectados de la acumulación capitalista se asimilen también como microprácticas productivas y no en su solo contexto macroeconómico. O sea, en el contexto macroeconómico hemos visto las empresas transnacionales del ALBA, como Petrocaribe, etcétera. Sin embargo, los pequeños espacios productivos permanecen aún abandonados a la lógica esta que es aparentemente espontánea del capital. O sea, hemos avanzado en integraciones a nivel de grandes empresas entre gobiernos, pero no hemos conseguido integrar el tejido productivo desde la base. O sea, estos pequeños tejidos productivos que se producen desde lo comunitario, desde las empresas recuperadas, desde algunas cooperativas de trabajadores. Entonces, a veces se subestima ayer hablábamos del tema de las escalas
y el tema de la proporcionalidad. O sea, el socialismo ha puesto su interés sobre todo en las mega escalas, que es la escala del capital también, y ha olvidado de alguna manera este pequeño tejido productivo desconectado, que incluso no lo aprovechaba, pues estos pequeños tejidos normalmente el capital los ha expulsado de la lógica, por no ser lo suficientemente productivos, por considerarlos premodernos, por no ser susceptibles de mejora tecnológica, por no producir niveles de acumulación a escala en el capital necesita, etcétera. Sin embargo, yo creo que una de las lógicas que nos debe permitir refundar el socialismo es integrar a partir de este pequeño tejido social desconectado que se produce en el ámbito comunitario y que no es posible ver o no es posible integrar desde una escala del Estado-Nación. O sea, la base de este modelo de desarrollo que de alguna manera proponemos se debe anclar en un proceso civilizatorio que tenga como base la autogestión de la vida, donde se funda un nuevo patrón de sociabilidad, resultado de la emancipación del trabajo progresivamente enajenado, y no seguir insistiendo en mantener al 90% de la población de los trabajadores cubanos un estatus de trabajadores asalariados, aun cuando el sistema socialista permita, a nivel de reparto ampliado, toda una gran cadena de redistribución de las riquezas. Lo que ha demostrado la práctica es que este proceso, si lo mantenemos, nos va a seguir generando este proceso dual desde las fuerzas políticas, donde desde propiamente dentro de la revolución haya grupos que persistan en el apoyo al movimiento antisistémico, pero también haya en este sentido grupos que desde dentro se están planteando incluso procesos de reconstitución del capitalismo. Entonces, la historia está sobre todo en cómo aterrizamos esto, o sea, en cómo logramos modelos productivos que realmente nos permitan comentar, o sea, que nos permitan articular desde la base lo que les comentaba. Entonces, acá hay muchos conceptos que deben cambiarse. Otro concepto es el concepto de planificación. O sea, la planificación en el socialismo es todavía, o sea, pero fue durante muchos años un proceso que solo podía hacerse con mega servidores. O sea, se trataba incluso de una pretensión de ingeniería social, donde se pretendía planificar hasta el último panecillo que comían las personas. O sea, esta visión de la planificación, donde todo se tiene que tener previsto desde arriba, ha demostrado que a la larga las grandes cadenas de distribución y de planificación tienden a ser ineficaces en el tiempo, y nosotros necesitamos refundar no solamente el ámbito productivo, sino también el ámbito de la planificación. O sea, es imprescindible que sean los propios sujetos de la planificación quienes emprendan este nuevo camino de construcción de la densidad institucional como parte de su propio proceso de autotransformación, no impuesto desde una vanguardia o gobierno, porque la práctica nos ha demostrado que cuando se impone desde arriba tiende a generar burocracias que hoy precisamente son las que forman parte de este núcleo que pretende de alguna manera o que intenta de alguna manera una restauración capitalista en Cuba. O sea, que es necesario que entendamos, incluso después de 50 años, eso es una de las experiencias que podemos transmitirle a otros movimientos, de que la victoria electoral es solo un momento de la construcción del autogobierno y de la soberanía popular, que este tiene que ser un proceso que antecede y precede a la toma del poder político, y es lo único que lo puede blindar ante coyunturas electorales adversas. O sea, esta acumulación de prácticas culturales originadas en la autogestión de la vida son las que permiten realmente hacer una estrategia de resistencia coherente al capitalismo. De otra manera, estamos de alguna manera desperdiciando toda esta gran energía o esta potencia, como comentaban acá, transformadora, que está precisamente inserta en este tejido productivo social de baja visibilidad. Entonces, sí, enseguida. Entonces, suponen también la creación de una nueva ética alrededor de qué vamos a considerar bien común, cómo vamos a compartir los saberes productivos, cómo podemos darle un nuevo sentido a la innovación tecnológica, más allá de su función en la acumulación capitalista como expropiadora al final de tiempo de trabajo. En fin, todo depende de que diseñemos o que sometamos a discusión nuevos óptimos productivos que nos permitan subvertir de una manera efectiva o de una manera más efectiva de lo que lo hemos hecho la gran ofensiva del capital sobre los procesos productivos.
Entonces, independientemente de la forma que tomen los procesos productivos, ya sean cooperativas, empresas autogestionadas, cogestionadas, bajo control obrero, hay determinados principios que deberíamos discutir, que deberíamos someter a debate en vez de asimilar la lógica asalariada del capital. Entonces, uno de los principios sería que en nuestros procesos productivos la reducción tiene que ser de los costos sociales de la producción y no en función de la racionalidad capitalista. Uno de los costos sociales, por ejemplo, es el tiempo de trabajo. O sea, el tiempo que debemos dedicarle al trabajo de una manera el tiempo visto de una manera física es tiempo que le dedicamos, que le quitamos a la reproducción de la vida. O sea, el capitalismo es un gran expropiador de tiempo y el socialismo tiene que ser un gran dador de tiempo a las personas, en el sentido de que disponer de tiempo es bienestar. O sea, recién comentábamos por la mañana, otro de los principios es que nuestro tejido productivo no puede seguir produciendo bajo una tasa decreciente de los valores de uso, sino potenciando los valores de uso. O sea, y en este sentido tiene que estar la integración tecnológica. O sea, tecnología para producir valores de uso cada vez mayores que nos permitan tener entonces relaciones con la naturaleza mucho más sustentables en este sentido. La lógica de la acumulación hace que para crear una unidad de valor se tenga que destruir casi el 90% de otra unidad de valor. Y eso genera una gran espiral de consumo productivo que a la larga terminará tragándose el planeta. O sea, la producción destructiva, por ejemplo, que hablaba Mésaros. Entonces, nuestro tejido productivo social no puede seguir produciendo de esa manera. En Cuba muchas veces se continúa haciéndolo de esta manera. O sea, producir desde el consumo real y no para el consumo abstracto. Y aquí hay alternativas que nosotros no hemos usado para nada, como por ejemplo las cooperativas de consumidores, que son una herramienta interesante, pero ni siquiera las hemos explotado. No podemos usar las escalas productivas que supone la acumulación capitalista, sino las necesidades reales de las comunidades. Esto embona con lo que les comentaba sobre la planificación, que los aportes al bien común no significan el apoyo a un gobierno proveedor. Esto es un gran desarrollo de la teoría feminista. Pero en Cuba nos hemos dado cuenta que hemos diseñado un tipo de Estado que es un Estado proveedor, en el mismo sentido de la familia el varón proveedor de la casa. O sea, y eso ha terminado quitando la responsabilidad a las personas o coartando la responsabilidad a las personas en la generación de los apoyos para mantener nuestra política social. Parece que el Estado provee y eso no proviene de nuestros esfuerzos productivos. Es un proceso de enajenación que tiene características muy particulares, pero que al final la resultante sería esta. Entonces, sí aporta el bien común, no a la constitución de un Estado proveedor. Por ejemplo, que todos los puestos de trabajo donde se concentre la capacidad decisional, aunque lo ideal sería que no se concentrara, sean rotativos y elegidos por los trabajadores. O sea, no a la apropiación dentro de los procesos productivos de la capacidad decisional de los trabajadores. Nosotros después de 50 años nos hemos dado cuenta que esta burocracia que hemos empoderado lo que ha hecho es expropiar capacidad decisional a los trabajadores. Y eso ha comprometido seriamente las bases de nuestro proyecto. El conocimiento y la tecnología, por supuesto, deben ser saberes comunes de todos los trabajadores y no ser patrimonio exclusivo. O sea, deben usarse sobre todo para humanizar el trabajo colectivo y no para expropiar el trabajo vivo. Hay un compañero que hablaba ayer, un compañero de la industria telefónica que hablaba ayer y hablaba de este cambio, precisamente es esto lo que consiste. O sea, a veces el cambio tecnológico es una forma velada de expropiación de los trabajadores. O sea, y principios como que el bienestar propio no puede conseguirse expropiando bienestar a otros trabajadores en el sentido de las relaciones entre varios tejidos productivos de distinta naturaleza, por lo que no pueden mediar relaciones asalariadas entre los integrantes de colectivos de trabajadores, y que por supuesto el criterio de factibilidad productiva no sea el criterio de factibilidad para la acumulación, sino sea un criterio para la factibilidad de la vida. O sea, es necesario que de alguna manera empecemos a pensar en procesos productivos, en cómo acompañar a procesos productivos que están dentro de este tejido social comunitario, pero que a la larga, cuando se ensamble ese tejido productivo, no se ensamble a la manera que lo hace el capitalismo, sino tenemos que diseñar una nueva manera de ensamble de ese tejido productivo para lograr realmente un proyecto socialista. Si seguimos olvidando estos aspectos,
seguimos compitiendo con el capitalismo en el sentido de ser cada vez más productivos que ellos, de producir más mercancías que ellos, de producir más acero que ellos, o incluso de generar más política pública o política social que ellos, en realidad estamos cayendo en el contrasentido de que esta competencia nos está llevando a tiempos que el socialismo no puede permitirse y que en función de ganar tiempo físico, en realidad perdimos tiempo histórico. Entonces, la refundación del socialismo y su nuevo anclaje en los modelos productivos lo que pretende es precisamente esto, que entendamos que no se puede inocular una nueva mentalidad a las personas, sino que es necesario que esta nueva mentalidad, que estos nuevos saberes hacer, se articulen con las experiencias productivas. Si no, este tipo de eticidad, este tipo de ética del bien común no se puede fundar en abstracto, como hemos creído muchas veces. No basta con transmitirlo desde la educación, sino que es necesario que se transforme en una experiencia productiva real para las personas. En eso estamos trabajando ahora, es un proceso que casi que recién comienza, pero esperemos que nuestros esfuerzos sirvan para apoyar precisamente ese proceso de refundación y que Cuba pueda seguir siendo un proyecto anticapitalista de resistencia en el hemisferio y que podamos convertir 50 años de experiencia en 50 años de socialismo futuro. Muchas gracias por su atención.